Bueno, pues vamos a hablar de esa oruga procesionaria que se ha adelantado y mucho, ya hace más de un mes, Rocío, que está presente en muchos de nuestros parques y jardines, donde sale la gente a pasear con sus mascotas, también a jugar con los niños, con los más pequeños, y está produciendo verdaderos estragos porque pueden llegar a ser mortales. Es un verdadero peligro. Efectivamente, Juan Pedro, decíamos que se ha adelantado la temporada porque aparecen ya en Los Pinos. En lugar de las orugas procesionarias, su lugar y donde nacen y crecen es en Los Pinos. ¿Qué pasa? Que suelen estar en los parques, por tanto a las mascotas le pueden causar incluso la muerte. Enseguida vamos a tener aquí en plató a un perro que se infectó hace 2 años ya y sigue teniendo la secuela, y también a un veterinario que nos cuente un poco cómo les afecta a las mascotas, pero no solo a ellos, Juan Pedro, también a los niños. Ajá. Si se los pueden comer por equivocación, porque es verdad que el tacto pues a los niños les suele gustar porque tienen una fina capa de pelo, como estáis viendo, si juegan con ellos pueden hacer verdaderas reacciones urticarias en la piel que pueden provocar verdaderas rojeces. Lo vamos a ver enseguida también con un pediatra. Vamos a ver ahora, Juan Pedro, y nos vamos a centrar en la diferencia entre las orugas peludas, ¿vale? Perfecto. Que son esas que hemos traído hoy, ¿no? Efectivamente, y las procesionarias. Vamos a ver aquí en primer lugar la diferencia, porque si a simple vista, Juan Pedro, parece que las dos son iguales. Claro. ¿Qué pasa? Que la principal diferencia, la más importante que tienen que tener los espectadores en casa, los padres que lleven a los niños al parque, los dueños de las mascotas, ¿cuál es? Pues la procesionaria es la que siempre va en fila, una detrás de otra, siguiendo el mismo camino. Esa es la peligrosa. Esa es la peligrosa. Esas que van todas juntas en fila india siguiendo el mismo camino. ¿Y cuál es la diferencia? Las orugas peludas las estamos viendo, van todas individuales, separadas, siguiendo caminos diferentes. La principal diferencia de aspecto físico son muy parecidas, y la diferencia es solo cómo se mueven, Juan Pedro. Parecidas, un poquito más amarilla, más canosa, podríamos decir, la procesionaria. Efectivamente, que el resto de las orugas, pero en un momento dado, en medio de un parque con el césped, la hierba y tal, podemos confundirla perfectamente. Y la única manera es ver si van separadas o juntas, importante. Lo mejor es no tocarlas. Efectivamente, es verdad que las peludas se pueden tocar porque no son tóxicas, y en el caso de la procesionaria tiene una toxina que se llama traumatopina, que es la que provoca todos estos síntomas. Hablamos en el caso de las mascotas que pueden causar incluso problemas respiratorios y causarles la muerte, Juan Pedro. Vaya. En el caso de los niños, decíamos, esas urticarias, esos problemas en la piel. Por tanto, muy importante, ahora que se ha adelantado esa temporada, normalmente es en el mes de marzo, abril, ya con la primavera, claro, pues ahora hay que tener muchísimo cuidado, Juan Pedro. Ha adelantado muchísimo este año, la verdad. Pues sí, pues vamos a tener en plató hoy con nosotros a Rubén. Bueno, primero vamos al titular, importante. Decíamos, vamos a ver aquí, claro, está en todos nuestros titulares, en todos los periódicos de la comunidad ya, porque se adelanta, y el motivo son el cambio climático, las altas temperaturas, lo comentábamos. Y ya tenemos aquí en plató, vamos a contar su historia. Es Rubén, que es un veterinario, pues que ha venido con un perro que se infectó, Juan Pedro, hace 2 años, pero es que 2 años después ¿todavía? Sigue teniendo la secuela. Lo vamos a poder ver aquí en plató. Y vamos ya a hablar con él. Rubén, bienvenido a Conexión Extremadura. ¿Cómo se llama el perrito que traes? Se llama Tila. Tila. Atila. Atila, pues genial. Perfecto, vamos a... Juan Pedro. A ver, ven para acá, Atila. Vamos a enseñar en primer lugar... Ahí, mientras que está con Juan Pedro. ¿Qué te pasa, hombre? ¿Qué le pasa? Ay, pobre. Pues, nada, él ¿qué le pasó? Cuéntanos. Estuvo en contacto con la procesionaria, la cogió con la boca y tuvo una reacción generalizada, una reacción inflamatoria generalizada, tuvo problemas de coagulación y lo típico de los animales cuando están en contacto con la procesionaria, que el contacto con los pelos urticantes pues produce necrosis en la lengua, y perdió un cachito de lengua que si queréis os lo enseño. ¿Podemos ver un segundo? Sí. Vamos a ver cómo tiene la lengua porque lo tenemos también en imágenes y saldrá, pero para que lo podamos ver en directo... Si veis, es muy pequeñito, ahí le falta un cachito. Ahí en ese lado derecho. Sí, ahí lo vemos. Bueno, y por decirlo de alguna manera, fue poco para lo que le pudo pasar, entonces, porque pudo perder incluso la vida. Mayor de lengua, ¿no? Y la vida incluso, Sí, ¿verdad? sí, él estuvo hospitalizado varios días en observación porque tuvo una reacción que no es la común en los perros. Tuvo problemas de coagulación grave, estuvimos a punto de transfundirle sangre y lo pasó realmente mal. Es que lo más llamativo, Juan Pedro, que no lo hemos comentado antes, es que las mascotas se sienten atraídos por ellas. ¿Por qué? Cuéntanos. Por el movimiento y la fila que van formando. Ese movimiento que tienen son muy llamativos para ellos, sobre todo cuando son cachorros, porque él cuando le ocurrió era cachorro. Entonces estos perros son un poquito enrederas y cogió y se lo metió en la boca. No él, sino él y 2 hermanos más. Anda. ¿Y cuántos casos? Ahora, claro, veíamos que se adelantaba ese titular de que está levantada la temporada. Sí, incluso ya hemos tenido 3 casos en la clínica. 3 casos. En febrero. Muy raro, muy anómalo. Sí, ya cada vez lo estamos teniendo antes,
porque baja antes del pino. Los días que hacen bueno, que deja de llover y hace bueno, empieza a bajar del pino y tenemos una verdadera plaga. ¿Y vosotros como veterinarios transmitís esto a las autoridades, a los ayuntamientos, para que tomen precauciones a la hora de vigilar esa bajada de la procesionaria de los pinos? Sí, los ayuntamientos ya están muy al tanto de todo esto, porque como habéis dicho, no solamente afecta a los animales, sino también afecta a las personas, y están fumigando, están poniendo medios para tratar esta plaga, porque no solamente daña a los animales, a las personas, sino también daña el pino. Claro. ¿Y cómo podemos actuar si, por ejemplo, los espectadores que nos estén viendo en casa tienen una mascota, van al parque, porque claro, la mayoría le sacan casi a diario? ¿Cómo podemos actuar si vemos que, por ejemplo, ya sabemos, los extremeños ya saben en casa cuál es la forma de diferenciarla? Siempre que vean orugas que van en fila, es el peligro. Mira, voy a decir una clave que es muy importante en el tema del control de la picadura procesionaria. Es que la toxina que tiene el pelo urticante es termolábil. ¿Qué quiere decir eso? Que con la temperatura se inactiva. Entonces lo que tenemos que ir a un sitio cercano, que nos calienten agua a la temperatura máxima posible sin quemar al animal, y con una jeringa o con la misma ducha darle donde haya estado en contacto. Eso inactiva la proteína que tiene la toxina y hace que las secuelas sean mucho menores. Eso hay que hacerlo inmediatamente, imagino, ¿no? Sí, lo cuanto antes mejor, y llamar a una clínica veterinaria para que le pongan el tratamiento adecuado para tratarla. Porque, ¿cuál es la reacción una vez que el perro, por ejemplo, cuando Atila estuvo jugando, mordiendo, toqueteando esas orugas, se le hinchó la lengua, comenzó él también a dar chillidos? ¿Qué hizo? ¿Qué le pasó? Sí, empieza a molestarle muchísimo, a dolerle mucho, empiezan a intentar con la pata también rascarse, se le hincha el hocico, se le hincha la lengua. Bueno, es una reacción que es muy dolorosa para ellos y enseguida el dueño les llama la atención. Y en ese momento, cuanto antes, agua caliente. Sí, lo que hay que tener cuidado también es que pueden quedar restos de pelos urticantes en la lengua de la mascota o de la boca. No nos vayamos a nosotros a tocar los pelos y a inflamarnos a nosotros a producir una reacción. Y Rubén, ¿cuál es el caso más grave que has tratado? El de Atila es uno de ellos, y después tuve un galgo ya hace unos cuantos años que ingirió un nido, que ya no había orugas, sino el nido que habían talado, y el perrito falleció. Le produjo necrosis en esófago, en el estómago, y al final falleció. Pues un llamamiento muy importante a aquellas personas que saquen a sus mascotas a los parques, tengan cuidado, y hay que estar muy atentos, ¿no, Rubén? Sí, muy atentos a la oruga, y no solamente a la oruga, sino también al nido. Que cuando talemos el nido, los niños, las mascotas no se acerquen, aunque ya no haya orugas, porque en los nidos quedan los pelos urticantes. El polvo que suelta, ¿no? Sí, el pelo que ha ido soltando la oruga, con el viento, con el contacto, puede producir las mismas lesiones. Y Rubén, ¿un bozal para ir a los parques, para los perros, en esta época del año? Los perros que sean así trastillos, es bueno que... Más juguetones. A ver si van a ver. Pero un bozal de rejilla es mejor que el bozal, porque con el otro sacan la lengua, están en contacto, y el bozal de rejilla deja respirar, pueden beber agua incluso. Y que les impida en ese momento poder tocar y entrar en contacto con una oruga. Pues Rubén, muchísimas gracias por habernos traído, sobre todo también a Atila, por habernos contado cuál es la situación que puede y todo lo que puede ocasionar la oruga procesionaria. Muchísimas gracias. Nada, gracias. Y ahora ya vamos a hablar de cómo le afecta, veíamos cómo le afectaba la oruga procesionaria a las mascotas, pero cómo le afecta al ser humano. Y para ello contamos también con la visita desde su casa, en este caso, de Luis Ortiz. Él es pediatra en Badajoz. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes. En primer lugar, estamos hablando aquí de cómo le afecta a los perros, pero ¿cómo le puede afectar al ser humano la procesionaria? Bueno, al ser humano lo que se produce fundamentalmente es una sintomatología cutánea, una importante, como una particular a los niños, porque se sienten atraídos por esa curiosidad de tocar a la procesionaria, y la liberación de esos pelos urticariantes se produce pues esa afectación cutánea, una conjuntivitis, como consecuencia de que esos pelos urticantes que se desprenden llegan a la conjuntiva, la irritan, producen picor, producen sensación de rascado en los niños y dan lugar también a alteraciones en la vía respiratoria. Esos pelos urticantes, como comentaba el compañero veterinario, pues pueden llegar a la vía respiratoria y provocar cuadros de broncoespasmos, con dificultad respiratoria, con compromiso respiratorio, y también se han descrito recientemente casos de reacciones anafilácticas como consecuencia del contacto continuado, cada vez más precoz. Se producen reacciones cutáneas, respiratorias y también sistémicas como consecuencia de ese contacto reiterado, y cada vez reacciones más frecuentes como consecuencia, como digo, de ese contacto que está habiendo año tras año de las personas que están en contacto con la procesionaria.
Vemos en esa imagen, esas duras imágenes, porque una niña pequeña con toda esa irritación en la cara, imagino que además de ser muy doloroso, ¿cuánto puede durar esa infección? Mira, aproximadamente, bueno, hay que tener en cuenta que no existe ningún tipo de signo clínico específico consecuente a la reacción de la procesionaria. Se producen signos inespecíficos como aparecen en la imagen, erupciones cutáneas, las típicas ronchas, y estas lesiones suelen ser generalmente autolimitadas. Se quitan solas en un periodo de tiempo de un par de semanas, pero también depende de la reactividad de cada niño. Hay niños que tienen un compromiso respiratorio, como decía anteriormente, un compromiso de afectación de la conjuntiva, un compromiso incluso de los labios, de la vía respiratoria, que hay que actuar y llevar a cabo con el tratamiento antihistamínico por vía oral, corticoides tópicos y corticoides orales también, y otro tipo de medicaciones en el caso en el que la alteración sea mayor. Veíamos en el caso de los animales, nos comentaba el veterinario Rubén que lo mejor es echar agua caliente lo antes posible. En el caso del ser humano, o sobre todo de los niños, ¿qué es lo más adecuado? ¿Cómo hay que actuar inmediatamente? Además, imagino, de ir a urgencias con rapidez. Sí, es difícil muchas veces encontrar agua caliente en un sitio donde haya contacto con la procesionaria. Lo que hay que hacer es lavar la zona con agua, aplicar frío local en la medida en la que se pueda, pues bien con hielo si existe, o bien con zonas con compresas frías, con objeto de paliar la inflamación y aliviar la sensación de picor, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. También, bueno, si puede ser, aplicar papel de celo o un esparadrapo para intentar quitar, para que esos pelos urticantes que producen esa reacción, porque el mecanismo irritativo, el mecanismo por el cual se produce la reacción de la procesionaria, es un mecanismo por contacto irritativo, más que por la toxina en sí. Y ese contacto, pues si lo quitamos con un papel de celo, aplicamos papel de celo y lo levantamos para quitar esos pelos, eso es una medida bastante eficaz, pues para evitar la continuación de ese mecanismo de contacto irritativo, de ese pelo urticante en la piel del niño. En los niños además se agravan las consecuencias, pero ¿pueden llegar a causar también problemas respiratorios? Sí, mire, vamos a ver, hay que tener en cuenta, esto es muy importante y hay que hacer pedagogía, incluso educación sanitaria en este sentido. Tengan en cuenta que estos pelos urticantes se pueden transmitir a través del viento, y un niño puede tener una reacción cutánea compatible con una hipersensibilidad a la procesionaria, aunque no haya estado en contacto con ella, como consecuencia del viaje que hacen esos pelos urticantes a través del viento. Es decir, puede haber una procesionaria en un determinado sitio, liberar esos pelos urticantes, y otro niño que esté a una distancia determinada poder tener esa reacción aunque no haya estado en contacto. Fíjese, es importante esto, es importante tener y hacer una relación causal, bien por la temporada, bien por que el niño haya estado en contacto recientemente en un parque, en un sitio donde haya pinos. Hay que tener en cuenta que la procesionaria es una plaga forestal que suele lesionar, como decía el veterinario anteriormente también, lesiona pues, a los pinos fundamentalmente, a los cedros, a los abetos y demás, y también, bueno, pues aunque no haya contacto físico con la procesionaria, podemos tener relaciones a distancia. Eso también hay que tenerlo en cuenta, y hay que hacer una relación, digamos, temporal. Es decir, un niño que presente en esta época del año cada vez más, como decían antes ustedes también, como consecuencia del calentamiento global, un niño que presenta una reacción inespecífica de erupción cutánea, con ronchas, con picor de piel, picor de ojos, los ojos llorosos, incluso estornudos, dificultad respiratoria, esos niños en un periodo estacional determinado hay que concebir la posibilidad de que estemos en contacto vía aérea con esos pelos urticantes de la procesionaria, que pueden provocar este tipo de reacciones a distancia. Por eso digo, es importante conocer el dato, conocer la epidemiología, conocer la relación temporal de este tipo de manifestaciones en relación a la existencia cada vez, digamos, más precoz de la procesionaria en nuestro medio, como decíamos antes, como consecuencia del calentamiento global. Pues Luis Ortiz, pediatra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde en Conexión Extremadura. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias. Veíamos, Rubén, sigues aquí con nosotros porque, claro, veíamos en el caso de la niña, como decía que aproximadamente 2-3 semanas después de la infección se le pueden ir esos síntomas aparentes también y físicos en la cara, pero en el caso de los animales vemos que 2 años después las secuelas continúan. Sí, porque en los perros sobre todo lo que produce es necrosis del tejido. Pierden esa zona que ha estado en contacto con el animal y con la oruga, y pierden ese fragmento de lengua como le ha pasado a él.
Bueno, pues desde aquí muchísimas gracias, agradecerte que hayas estado con nosotros hoy y bueno, hacer ese llamamiento a que se tenga muchísimo cuidado y vayamos fijándonos en el suelo y en los parques que visitamos, sobre todo a los dueños de mascotas. Muchísimas gracias, Rubén. Y bueno, Juan Pedro, desde aquí ese llamamiento para que se tenga cuidado y no haya más casos como el de esta perrita que tenemos hoy aquí.